Juan Luis, bueno, pensando un poco en que probablemente hay harta gente que te conoce, pero pueden haber estudiantes o algunas personas que no sepan tanto de ti, quizás me gustaría un poco partir conversando contigo de quizás contar un poquitito, ¿sí? Quién es Juan Luis Ujú, o cómo se acerca o cómo llega también a la terapia familiar. ujú. Bueno, pues, hombre, mi vinculación con la salud mental es histórica porque mi padre fue uno de los pioneros de la psiquiatría en España y fue director de un hospital, del Hospital Psiquiátrico de Málaga. Y mis primeros pasos en el campo de la salud mental son prácticamente mis primeros recuerdos, es decir, de niño acompañando a mi padre a esas visitas al hospital donde él me explicaba, uh, digamos, me tranquilizaba, ¿no? De la mano para que no me asustaran aquellos panoramas tremendos, típicos de, qué sé yo, del manicomio más, bueno, ustedes tienen el obsceno pájaro de la noche de Donoso que puede dar una idea, ¿verdad? Entonces, bueno, luego yo estudié medicina y me trasladé a Barcelona y en Barcelona me especialicé en psiquiatría y también hice psicología. Y bueno, pues la verdad es que siempre fui un poco, siempre tuve vocación alternativa, por lo cual no me sentía cómodo en la psiquiatría oficialista, eh, de la cual mi padre era un miembro distinguido, pero también debo decir que él era un hombre inquieto, culto y que siempre se interesó por cuestiones eh, que iban más allá de lo biológico, de la psiquiatría oficial biologicista, ¿verdad? Pero bueno, en cualquier caso, yo empecé a navegar como psiquiatra y psicólogo en el terreno de la psiquiatría social y de lo que en aquel momento estaba muy en boga, la antipsiquiatría, los movimientos alternativos que recorrían Europa y también en parte América. Total, que yo hice ese trayecto y también conocí sus límites, pues me di cuenta de que esa antipsiquiatría o ese antiinstitucionalismo tenía claramente unos límites. La locura seguía existiendo, la psicosis seguía ahí y, y no se cumplían las expectativas ingenuas, ingenuamente optimistas, de que cuando desapareciera la represión de la vieja psiquiatría y el viejo manicomio, desaparecería también la psicosis. No, eso no ocurrió. Entonces eso supuso una crisis para muchos de nosotros y eso fue una crisis bastante común en España, en Italia, que nos marcó a muchos y a mí concretamente. Pues hubo unos años ahí, en los años 70, finales de los años 70, en que yo no sabía muy bien para dónde tirar, estuve explorando, estuve a punto de iniciar un psicoanálisis lacaniano con el yerno de Lacan, Miller, que venía a Barcelona, París, y que, bueno, casi empecé. Siempre digo de broma, y alguna vez eso me ha costado un disgusto con lacanianos, que me salvó de hacer el psicoanálisis con Miller Carlos Slutsky, que pasó por Barcelona
y dio una conferencia en el Colegio de Médicos y realmente me sedujo. Fue mi caída del caballo camino de Damasco, un poco entre Saulo y salí Pablo, ¿no? De alguna manera dije, esto es lo mío. Y creo que sí, que guarda una coherencia la terapia familiar sistémica con esa, digamos, fase previa anti-institucional y antipsiquiátrica. Guarda una coherencia porque, de alguna manera, la familia es el eslabón intermedio entre el individuo y la sociedad. Con la ventaja de que viene a terapia si se la convoca, mientras que la sociedad no, obviamente. Así que, bueno, después de esa conferencia de Carlos Slutsky ya fui a Palo Alto y al regreso de mi estancia en Palo Alto ya plenamente, digamos, asumida la terapia familiar. Todavía no se llamaba sistémica, pero en fin, estaba a punto. Todavía tenía muchos nombres que aspiraban a convertirse en apellido, ¿verdad? Pero finalmente fue la teoría general de sistemas de von Bertalanffy, empujada por Mara Selvini Palazzoli, la que ganó el concurso, por así decir, y terminó apellidando a la terapia familiar. Bien, yo seguí ese proceso y a mi regreso de Palo Alto en Barcelona fundé la Escuela de Terapia Familiar, en la cual todavía, por suerte, trabajo. Imagino que trataste de resumir muchos años. Imagino que ahí detrás de tus palabras hay una trayectoria y que ganas de haber podido mirar a través de tus ojos también la historia y el desarrollo de esto que se le llamó terapia familiar. Imagino Sí. cuánta Por agua no ha supuesto pasado que bajo el río. es bajo los puentes, sin Bajo los duda. puentes. Yo he resumido muchísimo, pero si tú me preguntas, con gusto rebobinamos en lo que consideres de interés. Sí, bueno, creo que sería todo de interés, pero quizás pensando un poco también en mi labor docente, quizás que si pudieras compartir cómo fuiste viendo el desarrollo de esta terapia familiar, quizás cuáles fueron aquellas ideas que en algún momento fueron más esenciales o aquellos cambios. Yo estoy muy interesado y siempre digo cuando converso con terapeutas que la familia ha crecido, y por la familia también me refiero a escuelas o a modelos que hoy en día también han ido de alguna forma desarrollándose. Entonces, creo que es interesante cómo se ha ido moviendo, cómo quizás en algún comienzo lo central de la familia o quizás el rol del terapeuta eh, muy activo, muy posicionado y directivo, y hoy en día quizás nos encontramos con modelos o escuelas que apuestan quizás a algo un poco más flexible, a algo un poco más horizontal, etcétera. No sé cómo has visto tú ese movimiento que ha ido Bueno, atravesando la sí, terapia familiar. es todo un tema, evidentemente. Mira, yo creo que la terapia familiar nace en los años 60 del siglo pasado y tiene dos raíces fundamentales, ¿verdad? Nace en Estados Unidos en dos raíces en las dos costas de Norteamérica, ¿no? En la costa oeste arranca la raíz comunicacionalista, que es la que parte de Palo Alto con Gregory Bateson y Don Jackson como principales protagonistas, y luego enseguida el equipo de
el Mental Research Institute con Paul Václavic, Virginia Satir, Jay Haley, etcétera. Esa raíz comunicacionalista a la esquizofrenia, ¿verdad? Es la psicosis, la esquizofrenia, inspira la teoría del doble vínculo de Bateson, Jackson principalmente, y los colaboradores. No nos puede extrañar porque la psicosis, la esquizofrenia a nivel comunicacional tiene algo muy especial, ¿verdad? ¿Quién no se ha sentido seducido por la comunicación del esquizofrénico? Y Bateson y Jackson, pues, no fueron una excepción, y de esa seducción extrajeron esa maravilla teórica que es el doble vínculo, que en mi opinión ha sido injustamente relegada porque creo que sigue teniendo plena vigencia como elemento inspirador para muchas cosas. En la otra orilla, en la costa este, otro equipo, otro grupo de profesionales, empezando por Nathan Ackerman, enseguida Salvador Minuchin, Jay Haley hace como de abejita fecundadora que lleva polen desde Palo Alto, polen comunicacionalista, pasando por Arizona, Phoenix y recogiendo también ideas de Milton Erickson y termina en la costa este fecundando digamos, los aportes de Ackerman y de Minuchin y fundando la terapia estratégica. Pero en la costa este propiamente, en los grandes suburbios de las ciudades, de las populosas ciudades de la costa este americana, surge la raíz estructural, así como en la costa oeste, hemos dicho, surge la raíz comunicacionalista. En esta otra surge la raíz estructural que tiene como musa inspiradora a la familia multiproblemática, es decir, en esos guetos de las grandes ciudades norteamericanas prolifera la multiproblematicidad, ¿verdad? Las drogas, la violencia, etcétera. Y ese tipo de familias no seducen precisamente por su comunicación, pero sí, en cambio, por su estructura. Por eso inspira una rama de la terapia familiar, raíz, llamar, que hace hincapié en cuestiones estructurales. Conceptos como la cohesión, jerarquía, límites, fronteras, etc. Bien. De esas dos raíces puestas en contacto por la abejita que era Jay Haley y de alguna manera ya en proceso de fusión, nace la terapia familiar y ahí se incorporan evidentemente aportes de grandes pioneros que también, bueno, digamos que llevan elementos teóricos interesantísimos y que son también figuras
que colaboran al enriquecimiento de todo ese proceso de nacimiento de la terapia familiar. Gente como Murray Bowen, Iván Bostormen-Ghinagi, etc. Una característica de la terapia familiar desde su nacimiento, y creo que en esta descripción que acabo de hacer ya queda bastante claro, es su dinámica integradora. Es decir, la terapia familiar, a diferencia de otros modelos psicoterapéuticos, no voy a andarme por las ramas, como ejemplo más claro sería el psicoanálisis, no nacen de la obra magna de un autor, sino de la confluencia de muchos aportes de muchos autores. El psicoanálisis es la obra de Freud, una obra inmensa contra la cual o frente a la cual no cabe más que o aceptarla y asumirla y ser ortodoxo, o rebelarse y ser heterodoxo y entonces generar una nueva escuela, etc. Esa es la historia del psicoanálisis, ¿verdad? Una historia de ortodoxia y heterodoxia con múltiples herejías que han conducido a un panorama muy fraccionado, muy dividido. Hoy día pretender que un lacaniano se entienda con un kleiniano es pretender lo imposible, ¿verdad? Porque ese es producto de esa dinámica de rebelión contra el padre, el inmenso padre que es Freud. Todo lo contrario en el caso de la terapia familiar sistémica. No hay un inmenso padre porque Bateson no lo es. Bateson es una figura significativa, pero por no ser no era ni terapeuta. Por tanto, de ninguna manera puede equivaler su aportación a la de Freud. Lo que sí es importantísimo en Bateson y en todos los pioneros es su apertura de miras a aportes de otros autores. Esa es la marca de nacimiento de la terapia familiar. Se incorporan cuestiones que no tienen nada que ver con lo terapéutico, pero que en cambio sirven de inspiración, de fuente de metáforas, etc. La teoría de los juegos, la cibernética, la teoría general de sistemas, tantas, ¿verdad? Tantas aportaciones de todos estos cantidad de autores que, digamos, le dan a la terapia familiar sistémica este carácter integrador. Y así seguimos, porque con alguna excepción insignificante, los sistémicos, a pesar de que tengamos orientaciones distintas, seguimos siendo miembros de las mismas sociedades, participando en los mismos congresos y publicando en las mismas revistas. No hemos hecho herejías. Ya digo, salvo alguna excepción de escasa significación. Bueno, dicho eso, en fin, hay que nombrar algo que inevitablemente está ahí y que es la importancia del posmodernismo en la historia de la terapia familiar. La terapia familiar nace posmoderna. Es un nacimiento prematuro. O por lo menos precoz. Pero es posmoderno. Es en la primera, yo le llamo la primera oleada de posmodernismo,
en las ciencias humanas, la que contempla también el nacimiento del lacanismo. Lacan es un posmoderno en el campo del psicoanálisis. Sí. El cognitivismo es un movimiento posmoderno en el campo de la psicología objetivista, etcétera, que sustituye al conductismo que era claramente positivista. Y nacen también las escuelas, las psicoterapias humanistas, que también son claramente de sello posmoderno, donde digamos, el subjetivismo sustituye al objetivismo como elemento central. Y nace la terapia familiar. La terapia familiar tenía que nacer posmoderna, claro que sí, porque no tenía lugar en un contexto, en un universo positivista moderno. No tenía lugar porque la terapia familiar, por definición, es intersubjetiva. ¿Quién tiene la razón? El marido que se queja de que llega a casa agotado y la mujer le empieza a pedir que colabore y que se ocupe de tal y cual, y no puede con su alma y no puede más que sentarse en una butaca y intentar tomarse una cerveza. O la esposa que está desbordada por las tareas domésticas, por las responsabilidades con los niños y tal, se siente sola y pide que el marido le ayude. ¿Quién tiene la razón? ¿Quién es el bueno y quién es el malo? Obviamente no se puede abordar este tipo de problemas con un criterio objetivista. Y lo mismo si el problema es entre el adolescente y sus padres, ¿no? ¿Quién lleva la razón, entre comillas? ¿El adolescente que quiere autonomizarse y ser él mismo o los padres que quieren ponerle límites porque les preocupa que consuma drogas o que esté en un contexto demasiado caótico y creen necesarios ciertos límites, etcétera? Pues lo mismo, es evidente que no hay alguien que lleve la razón con mayúsculas. Por todo eso, la terapia familiar tiene que nacer posmoderna. Y lo que pasa es que después, las cosas se van complejificando. Hay dos oleadas más de posmodernismo que tiene relevancia en el campo sistémico. La segunda oleada, después de la primera o fundacional, la segunda es el constructivismo. La realidad no existe, la realidad absoluta, objetiva, sino que la construyen los individuos. Bueno, eso desarrolla todo un cuerpo de teoría nuevo, con aportaciones interesantísimas. Von Förster, von Glaserfeld, Maturana, etcétera. En fin, hay toda una serie de Tom Andersen, una serie de aportaciones en esa línea. Y llega un momento en que el constructivismo hace crisis, sobre todo porque choca con el feminismo. Pero bueno, esto es otra historia y también muy larga. Pero sí, claro, el feminismo critica a un constructivismo que en sus expresiones más radicales está viniendo a decir que todo vale, que cualquier construcción de la realidad es tan legítima como cualquier otra, con lo cual las feministas dicen sí, entonces la construcción de la realidad del maltratador es tan legítima como la del maltratado. Eso no puede ser. Total, ahí el constructivismo hace crisis y llega la tercera oleada de postmodernismo, que es el construccionismo social, o socioconstruccionismo. O sea,
años 80 aproximadamente. Constructivismo fueron años 70, 80, socioconstruccionismo 80, 90. Y no me voy a extender, pero en fin, la idea central del construccionismo social es que efectivamente no hay una realidad mayúscula, pero la realidad no la construye el individuo, sino la sociedad. Entonces, el discurso social se asocia con relaciones de dominio, y eso es el marco en el cual prolifera la psicopatología, la llamada psicopatología, etc. Bueno, muy bien. Yo creo firmemente en la importancia de los aportes posmodernos a la terapia familiar, pero también creo que ya 3 oleadas sucesivas ya es bastante. Y creo que ahora hace falta un giro que yo le he llamado ultramoderno, y por eso uno de mis libros se llama así, Terapia Familiar Ultramoderna, aunque mi intención al ponerle ese nombre es más provocadora que otra cosa. No pretendo que se hable de la escuela ultramoderna de Linares. No me preocupa eso. No me preocupa poner una bandera de ultramodernidad. Pero sí me interesa comunicar la idea de que no es que el subjetivismo sea bueno y el objetivismo malo. Eso sería una estupidez indigna de una persona que piense, ¿no? Subjetivismo y objetivismo son 2 movimientos del pensamiento humano que vienen alternándose y entrelazándose desde los orígenes del pensamiento humano registrado de alguna manera como historia. Es decir, en Occidente, pues desde los filósofos presocráticos, ¿no? Y a un giro objetivista sigue un giro subjetivista, y a un giro subjetivista sigue un giro objetivista. Y tiene que ser así, porque eso es una alternancia que enriquece mutuamente el proceso del pensamiento humano. Por eso yo, digamos que planteo que ahora toca un movimiento objetivista. Pero un movimiento objetivista no quiere decir regresar al positivismo del siglo XIX. Claro que no, claro que no. Lo mismo que Aristóteles no significaba regresar al objetivismo de Tales de Mileto o de, qué sé yo, los filósofos de la naturaleza presocráticos, ¿verdad? Que decían los elementos son el aire, la tierra, el fuego y el agua. Bueno, no, con Aristóteles eso ya estaba muy superado y no hacía falta volver ahí. Pero en cambio había otras propuestas que eran enriquecedoras. La idea es que el progreso del pensamiento humano, y eso incluye obviamente a la terapia familiar y al modelo sistémico, se hace a través de estos bucles de signos diferentes, pero que cada cual no cancela a los precedentes, sino que los supera dialécticamente. ¿Sí? Es decir, el posmodernismo, el éxito del posmodernismo o la utilidad del posmodernismo no ha sido que descalifique al positivismo, sino que lo supere dialécticamente, dando respuesta a algunas cuestiones que el positivismo no había podido resolver. Y lo mismo pasará
con la superación del posmodernismo. No será sobre la base de descalificarlo, sino de darle respuesta también a algunas cuestiones que el posmodernismo no ha resuelto. Como por ejemplo la personalidad. Mira, ahí tenemos un ejemplito sencillo. Y un gran tema. Claro, claro. No planteaste un concepto simple. No, claro, claro. No, y el mismo diagnóstico. Es decir, la terapia familiar sistémica ha sido muy crítica con el diagnóstico. Sí. Pero bueno, una cosa es ser crítica con los excesos del diagnóstico positivista. Y otra cosa es decir, diagnóstico nunca más, de ningún tipo y de ninguna manera. El diagnóstico es malo. Eso es una estupidez. Otra. O sea, se pueden cometer muchas estupideces, desgraciadamente, en esta vida. Bueno, yo propugno un diagnóstico relacional que no tendrá nada que ver o que no tiene nada que ver con el diagnóstico de los padres fundadores de la psiquiatría, de Kreppel y compañía. No, claro que no, claro que no, claro que no. Es otra cosa, pero es un paso adelante en el proceso de comprender los fenómenos disfuncionales, los fenómenos patológicos que existen, qué duda cabe. En fin. Y con respecto tú has puesto como ejemplo la figura del terapeuta. Efectivamente, el terapeuta positivista era un terapeuta muy activo, muy presente, ¿no? Hasta límites que hoy día nos pueden parecer grotescos, ¿no? El Herr Professor encaramado en su cátedra, mostrando a un paciente delirante a sus alumnos en el hemiciclo y ven, señores, esto es un psicótico. Bueno, claro, eso es historia. Y eran hijos de su época. Claro, tuvo su lógica en su sentido, tampoco lo vamos a satanizar, pero claro, sería grotesco que siguiéramos ahí. Frente a eso, está muy bien, movimientos flexibilizadores, incluso movimientos muy críticos con el diagnóstico en general. Yo he sido antipsiquiatra, ¿qué me vas a contar? En aquella época éramos muy críticos con el diagnóstico psicopatológico, pero luego decíamos así por lo bajito, decíamos, pero este es un psicótico, ¿verdad? Eso ya no tiene sentido. Lo que hay ahora es que asumir que la condición de psicótico no es lo que se pensaba que pudiera ser en el siglo XIX bajo el influjo del descubrimiento de las bases biológicas de la parálisis general progresiva, que sirvió de modelo en un momento y de inspiración a lo que se quería que fuera el diagnóstico psiquiátrico, ¿no? No, mira, no va a ser el modelo la parálisis general progresiva. Tenemos que seguir buscando e investigando otros modelos que van a estar basados en la relación, no en un bacilo, en una bacteria, etc. Ya las bacterias, todas las que se hubieran podido descubrir, ya se han descubierto. Ahora tenemos que buscar por otro lado. Ya no es el hardware, ya es el software, etcétera, etcétera. En fin. Bueno, yo estoy hablando demasiado. Tú deberías preguntarme alguna cosa. No, yo estoy fascinado escuchándote, así que no te preocupes. No quería desaprovechar la oportunidad, Juan Luis, también. Yo sé que puede ser una pregunta quizás no tan sencilla,
que se la hago a otros terapeutas y es un poco en tus años de experiencia, en tu transitar por esto de la terapia familiar, ¿qué, qué descubrimientos has ido haciendo respecto de lo que le es útil a la familia? ¿Qué, aquellas herramientas, aquellos aprendizajes que has logrado ver que le permiten a la pareja, al individuo, a la familia, no sé si ocupar la palabra cambiar, mejorar, enriquecer su vida? eh, no sé si has ido descubriendo si lo que le es útil al otro es acompañarlo, es ir co-construyendo con ello herramientas, empoderarlo, como, ¿dónde pondrías tú el acento en aquello que le es útil en tu experiencia a las familias o a los sistemas que consultan, a las parejas, en fin? Sí, sí, no, es una pregunta importante y desde luego difícil de Mm. responder y que se corresponde con la complejidad indudable del contexto. Mira, yo creo, a ver, yo soy muy crítico con la insistencia de algunos postmodernos, en la cuestión del terapeuta como no experto. Yo soy crítico con eso. Yo creo que eso es un planteamiento oportunista y retórico, pero poco realista. No hay gente que acuda a un terapeuta que se defina como no experto. Vamos a ir a fulanito y le vamos a pagar $150 porque no es experto. Vamos. Eh, yo creo que lo que sí tenemos es que pensar en un nuevo modelo de expertez. Claro que sí. No vamos a seguir reproduciendo el experto decimonónico, ese retrepado en la cátedra y, digamos, pontificando urbi et orbi. No. El experto ahora, en el siglo XXI, tiene que ser un experto en relaciones interpersonales, que sepa cómo acomodarse con la familia y con el paciente, según sean también sus características. Mm. Y yo a eso le llamo inteligencia terapéutica. Terapéutica. Mm. Es decir, el experto actual tiene que ser terapéuticamente inteligente. Y eso quiere decir que sepa manejar sus propios recursos acoplándolos a las características del paciente y su familia. Algo parecido a la idea de la inteligencia emocional, ¿verdad? Que no es que para tener éxito en la vida lo más importante no es resolver ecuaciones matemáticas muy complejas, sino saber regular las propias emociones en relación con las de los otros. Bueno, pues con inteligencia terapéutica, el experto debe ser eso, terapéuticamente inteligente y por tanto no dogmático, no autoritario, etcétera, etcétera. Ahora bien, experto, sí, por favor, experto, sí. Tiene que saber de qué van estas cosas, si no, es un estafador. Bueno, y esa expertez, en fin, yo creo que debe traducirse en poder manejar algunos guiones que sirvan de armazón a la construcción de la relación terapéutica. No es lo mismo tratar a un psicótico que tratar a un depresivo. ¿Cómo va a ser lo mismo? ¿Cómo va a ser lo mismo tratar a una persona que está delirando que a una persona que está hundido en la miseria? Son situaciones distintas que requieren guiones distintos.
Mm. Y esos guiones yo también los intento trabajar, investigar y aportar en ese contexto de la terapia familiar ultramoderna, ¿no? Si el guión que manejo con la psicosis es un guión de triangulación desconfirmadora, donde yo sé que en el universo psicótico las relaciones están básicamente trianguladas y además organizadas en mitologías de desconfirmación, pues voy a intentar desarrollar estrategias terapéuticas que sean destrianguladoras, que combatan de alguna manera la triangulación y reconfirmadoras. Es decir, que combatan también la desconfirmación y propicien reconocimiento. Reconocimiento. Entonces eso me va a servir en el universo psicótico, pero no en el depresivo. Si aplico ese mismo esquema, ese mismo modelo, si lo convierto en un cliché y lo aplico mecánicamente en el universo depresivo, pues eso no va a funcionar. Porque en el universo depresivo no priva la triangulación, sino la deprivación, que es una atmósfera relacional completamente distinta, en la que no se intenta buscar un aliado, sino que lo que hay es más bien una descalificación del paciente por parte de su familia, etc. Entonces ahí voy a tener que desarrollar estrategias que sean recalificadoras para combatir esa descalificación y vinculadoras, porque el problema es más bien la falta de vinculación, más que la triangulación. Bueno, todo esto es lo que un experto hoy día, en principios la primera mitad del siglo XXI, debe manejar para desarrollar bien una actividad terapéutica con familias y con problemáticas graves. Claro, esto es importantísimo con problemáticas graves. Y ahí está parte de la perversión que desgraciadamente se produce en nuestro campo. Los que se dedican simplemente a tratar parejas con problemas de comunicación y no tratan patología grave, se pueden permitir el lujo de ignorar todo esto y hablar de terapeutas no expertos y de todas estas trivialidades y convertir la terapia en una simple conversación. Yo soy muy crítico también con esa fórmula. Me parece que la terapia no puede ser solo una conversación. No, conversación colaborativa. No, claro, faltaría más. Todos los terapeutas conversamos y somos colaborativos. Si no, no somos terapeutas. ¿Pero qué más? Porque con eso solo no sacamos del apuro a nadie. Además de eso, necesitamos guiones que sean útiles para la problemática que estamos transitando. Y eso no es solo conversar colaborativamente. Estoy con muchas ideas, con muchas reflexiones de lo que comentas.
como que estoy tratando de ir hilando lo que hemos conversado y vuelvo a lo que comentabas al comienzo de finalmente la terapia familiar germina o el germen está esta idea de integración que tú planteabas. Entonces estaba pensando en que eso de alguna forma debiese estar también en el terapeuta, la capacidad también de poder ir integrando o ir pensando en aquello que requiere la familia o aquella herramienta que me va a servir de alguna forma para poder apoyarla, Claro, pero como tú decías, quizás agregando algo que me decía Marcelo Severio cuando conversaba con él, sabiendo lo que hacemos. Él era muy enfático en que hay que saber lo que hacemos. O sea, podemos integrar, podemos incorporar herramientas o elementos que nos permitan ayudar a un otro, pero siempre sabiendo qué es lo que estamos haciendo y para qué lo estamos haciendo. ¿Sí? claro, absolutamente de acuerdo, absolutamente de acuerdo. Y con esa filosofía, pues, hombre, yo, por ejemplo, te diría que la psicoterapia del futuro, yo la puedo ver como una confluencia, una convergencia de la terapia familiar sistémica, desde luego, que yo la considero el tronco central de la psicoterapia que se construya en el futuro, pero también incorporando elementos importantes de la teoría del apego, Bowlby, y del cognitivismo post-racionalista, léase Guidano, Archero. claro, que creo que Guidano murió en Chile, ¿no? Me parece que murió en un hotel, tuvo una muerte súbita en un hotel en Santiago. Bueno, pues quizá fue en Buenos Aires, no sé. En cualquier caso, el cognitivismo postracionalista también creo que tiene un lugar importante en ese futuro de la psicoterapia. Y quién sabe, yo no hablo ex cátedra, ni lo sé todo sobre las distintas corrientes psicoterapéuticas, que es un tema súper prolijo y complejo porque hay muchas, pero en Muchísimas. fin, es idea. Juan Luis, ¿y en qué estás ahora? ¿Estás con algún desarrollo? ¿Estás con alguna investigación? ¿Hay algún libro a puertas de salir, no sé? Sí, bueno, el de la psicosis ya sabes de su existencia, ese salió ya, ese es mi última criatura, ¿no? Viva, digamos. Pero ahora mismo hay dos en prensa y uno de ellos es sobre las parejas interculturales. Interesante. Que sí, que estamos, vaya, lo hemos coordinado con dos colaboradoras mías, Teresa Moratalla y Ana Pérez, y el libro va a salir, está en Morata, Editorial Morata, y va a salir enseguida, yo creo que a principios de año. Y también en el primer trimestre del 21 va a salir otro que está en prensa también en Gedisa, que se llama Historias para no dormir, el maltrato institucional en la atención al menor. Un temazo. Sí, es un tema tremendo, porque el maltrato institucional es muy importante y necesita mucha atención. Así que van a salir estos dos libros en los próximos pocos meses. Estoy muy contento. Porque, Me imagino. bueno,
Lo estaré más cuando los tenga en las manos, pero es inminente el asunto. Genial, Y vamos a seguir luego teniendo. esos ya están escritos y en prensa. Y ahora, aparte de otras cosas que son más bien de literatura, como temas profesionales, mis futuros, si todo sale conforme a lo previsto, mis futuros libros, sobre todo uno, tendrá que ver con las prácticas de red. Trabajo de red social, no entendiendo por redes sociales la nueva acepción de, Sí, digamos, Instagram, Twitter YouTube. y Sí. Instagram y YouTube. No, las redes sociales en el sentido clásico del término. O sea, estás bastante activo, estás con hartas cosas. Así que qué bueno que vamos a tener Sí, noticias tuyas prontamente. espero que sí, espero que así sea. ¿Cómo estamos de tiempo? Uy, Sí, ya estamos en el estamos, tiempo. estamos terminando. Sí, quería preguntarte, bueno, algo que quizás pueda partir contigo y es, mi interés es seguir conversando con otros terapeutas. ¿Hay alguien que te gustaría pasarle la posta? ¿Hay alguna persona, algún terapeuta que crees que sería muy enriquecedor e interesante poder tener un encuentro con él o con ella? Hispanohablante, claro. Sí, ¿No? Mm. por su trabajo, por algún desarrollo que haya hecho que tú consideres que sea quizás interesante poder divulgarlo, difundir un poco lo que esté haciendo dentro de la terapia familiar. Ujú, ujú. Mira, te hablaría de un colaborador mío muy querido y que es un valor, en fin, reciente, porque se trata de una persona muy joven. Es Adrián Hinojosa, que es argentino y que en estos momentos está en Jujuy, pero alterna entre Jujuy y Barcelona, pasa muchas temporadas aquí conmigo en Barcelona y luego, como él es de Jujuy, pues también recala allí. Adrián Hinojosa creo que es una persona muy válida y es un valor nuevo, ¿eh? Mm. Sangre nueva, Sí, sí, sí. fantástico. Bueno, vamos a tratar de tomar contacto con él para poder conversar y entregarle un Si poco la posta de quieres, su encuentro. si quieres te mando su email. Súper, sí, sí, para poder invitarlo a poder conversar y a encontrarnos. Juan Luis, no me queda nada más que agradecerte de verdad encarecidamente el que te hayas dado el tiempo, el que hayamos logrado con eclipse, sin eclipse, con problemas de conexión, sin conexión, habernos encontrado. Créeme que fue para mí muy enriquecedor escucharte. Creo que diste una lección y en cortito tiempo un panorama de la terapia familiar, de dónde viene, en dónde está y hacia dónde tú te imaginas que va. Así que nada, disfruté mucho el escucharte, disfruté mucho el- el volver a reflexionar sobre la terapia familiar, que es algo que yo sé que tanto a ti como a mí nos apasiona mucho, y por eso también que creé este espacio y espero seguir encontrándome y dialogando con distintos terapeutas del mundo sobre la terapia familiar. Así que un abrazo gigante, Juan Luis, y quedamos a la espera de todos estos hijos que están ahí a puertas de nacer, bueno, para seguir un poco aprendiendo también de ti y de toda tu experiencia. Bueno, muy bien, pues nada, muchas gracias, José. Para mí ha sido un placer también y me alegro mucho de haberte conocido. Espero que nos sigamos encontrando en el futuro. Ojalá, ojalá, Juan Luis. Un abrazo grande.
Cuídate mucho, que estés bien. Igualmente, que vaya muy bien.